Bien chicos, los contenidos de este vídeo los tenéis en la unidad 10, en la página 186 y lo que vamos a ver son los tipos de predicado. ¿Qué es el predicado y cuáles son los tipos de predicado? Si os recordáis, en anteriores sesiones hemos visto la noción de sujeto y predicado y dijimos que que son los dos componentes básicos de la oración, ¿verdad? Sujeto y predicado son los dos componentes básicos de la oración. Son los dos, decía yo, constituyentes inmediatos. Toda oración está construida en torno a un verbo y el verbo está concordando con el núcleo del sujeto. De esa manera, os acordáis que hacíamos la prueba de concordancia para distinguir dentro de una oración qué parte es el sujeto y qué parte es el predicado. También decíamos, aunque esto no es una definición muy correcta, pero para entendernos decíamos que el sujeto se puede entender que es aquello de lo que hablamos y el predicado lo que decimos de él. Pero esto no siempre es así, ¿de acuerdo? Nosotros nos tenemos que quedar con nociones sintácticas, nociones estructurales, nociones puramente gramaticales. Y ahí decimos que el predicado es un sintagma verbal. El predicado es un sintagma verbal, es decir, un sintagma, un grupo de palabras cuyo núcleo es un verbo, una forma personal o una forma no personal. El predicado es un sintagma verbal cuyo núcleo es un verbo y cuyo verbo precisamente está concordando con un sujeto si la oración tiene sujeto, ya sea sujeto léxico, acordaos, sujeto que está presente, que se oye o que se puede leer, sujeto omitido o sujeto elíptico cuando no está presente pero se puede poner en su lugar un pronombre personal. Y luego, eso sí, acordaos que hay ciertas oraciones que no tienen sujeto, no admiten sujeto, que eran las oraciones impersonales. Bien. Cuando yo tenga que analizar una oración, siempre la primera operación que tengo que hacer es separar sujeto y predicado. Y para esa operación, acordaos, siempre voy a recurrir a la prueba de concordancia. Me voy al verbo y por prueba de concordancia, es decir, cambiando el número del verbo, acordaos cómo se hacía, pues si hay algo en la oración que cambia al mismo tiempo, eso es el sujeto. Si no hay nada que cambie con el verbo, pues es o el que el sujeto está omitido o que la oración no tiene sujeto y es impersonal. Si el sujeto está omitido, podré poner en su lugar, en el lugar que ocuparía, podré poner un pronombre. Bien, pues una vez que nos hemos quedado con la parte que no es sujeto, cuando yo hago una oración, la parte que concuerda con el sintagma que concuerda con el verbo es el sujeto, todo lo que me quede es el predicado. Esto en un vídeo posterior os enseñaré, os voy a poner después un vídeo donde veréis cómo se analiza una oración desde el principio, cómo se separa sujeto y predicado, ¿de acuerdo? Y cuando nos queda el predicado, lo que sí podemos establecer es una distinción. Tenemos que saber si el predicado que tenemos, esto es una distinción que se hace clásica en la gramática tradicional, que tampoco tiene mucho sentido. Bueno, tiene sentido, pero no es muy importante, pero ahora sí que lo es que sepáis distinguirlo, porque sí es verdad que podemos establecer dos grandes tipos de verbos según su significado, ¿verdad? ¿Os acordáis? Los verbos copulativos y los verbos predicativos. Bien, cuando el verbo de la oración es un verbo copulativo, de momento ser, estar, parecer, que son los verbos que nosotros manejamos, cuando el verbo de la oración es ser, estar o parecer, decimos que ese predicado es nominal. Y normalmente el verbo va a llevar como complemento un sintagma nominal o un sintagma adjetival, aunque también puede llevar un sintagma preposicional. Ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Entonces, si el verbo es copulativo, el predicado es nominal. ¿De acuerdo? La particularidad de los verbos copulativos es que apenas tienen significado. Son verbos con muy poco significado, que apenas, casi que la única función que cumplen es unir el sujeto
con el complemento del sujeto, con el atributo en este caso que se llama. Eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, el verbo copulativo genera predicados nominales, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo. Tu primo es un buen muchacho. ¿Cuál es el verbo? Es. ¿Es un verbo ser, estar o parecer? Sí, es del verbo ser. Por lo tanto, es un verbo copulativo. Por tanto, el predicado será predicado nominal. El predicado, que es lo que tenéis aquí en negrita, es un predicado nominal. Tenemos un predicado nominal formado por el verbo copulativo más, en este caso, un sintagma nominal que luego veremos qué función sintáctica desempeña. El siguiente ejemplo, la futbolista estaba cansada. Esta es la oración. ¿Cuál es el verbo? Estaba. ¿Cuál es el sujeto? La futbolista. ¿Cuál es el predicado? Estaba cansada. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Un verbo copulativo, estar. ¿De qué va acompañado? De un sintagma adjetival, cansada. ¿De acuerdo? Y esto que tenéis aquí es importante, es lo que he dicho antes, que en estos predicados, en los predicados nominales, el verbo prácticamente no tiene apenas significado. Los verbos copulativos son verbos que casi no tienen significado, que lo único que hacen es, como dice aquí, funcionar como cópula o enlace. Su función es permitir que el sujeto se una al atributo, al complemento, que en este caso se llama atributo, eso ya lo veréis. La función de este verbo aquí, su significado es tan escaso que su función simplemente es permitir que la futbolista se una con cansada. Que sepamos que cansada se refiere a la futbolista. Es lo que hace el verbo copulativo. Y esa información sobre el sujeto, la información primordial sobre el sujeto, el complemento que lleva el verbo, en estas oraciones con predicado nominal, ese complemento que lleva el verbo, y que es información que damos sobre el sujeto, eso es lo que se llama atributo, que ya lo veremos más adelante. Bien, vamos con el siguiente tipo de predicado, el predicado verbal. Cuando estamos ante un predicado cuyo núcleo es un verbo no copulativo, ni ser ni estar, es decir, cualquiera de los otros de miles de verbos, cuando estamos ante un caso de esos, decimos que el predicado es verbal. Predicado nominal, si el núcleo del predicado es un verbo copulativo, y predicado verbal, si el núcleo del predicado es un verbo no copulativo. Y en estos casos sí que decimos que el verbo posee un significado léxico. Posee un significado léxico quiere decir que tiene un significado pleno, que ese verbo realmente significa algo que yo puedo definir claramente. Aquí tenemos un ejemplo. El avión aterrizó. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Aterrizó. Hago la prueba de concordancia. Aterrizaron los aviones. Esta parte de aquí, si yo pongo el verbo en plural, esta parte cambia a plural. Eso es el sujeto, el avión. ¿Cuál es el predicado? Aterrizó. Sujeto, el avión. Predicado, el resto, lo que me queda. Aterrizó. Aterrizar es un verbo con un significado que podemos definir como descender del aire hasta tomar tierra o, bueno, la definición que venga en el diccionario. Bien, pues estos son los predicados verbales. Entonces, recapitulando, el predicado es el segundo de esos elementos componentes básicos de la oración. Hemos dicho que una oración tiene dos componentes básicos, dos constituyentes inmediatos, el sujeto y el predicado, excepto las oraciones que no tienen sujeto porque son impersonales, y que el predicado se corresponde con un sintagma verbal. La función de predicado siempre la va a desempeñar un sintagma verbal, un sintagma cuyo núcleo es un verbo. Lo que no es sintagma verbal es el sujeto, será el sujeto, ¿de acuerdo? En esa primera análisis que yo haga de la oración. Y estos sintagmas verbales funcionan como predicado. Como predicado nominal, si el verbo es copulativo, y como predicado verbal, si el verbo es no copulativo o verbo pleno.